¿Alguna vez has sentido el peso del miedo paralizando tus pasos? Esa voz susurrante que te dice que no te arriesgues, que no lo intentes, que no vivas plenamente. El miedo es una prisión invisible, construida ladrillo a ladrillo con nuestras incertidumbres, traumas pasados y la ansiedad por el futuro. Nos impide perseguir nuestros sueños, conectar verdaderamente con las personas y experimentar la plenitud de la vida. En un mundo que exalta la valentía superficial, la bravuconería y la huida, a menudo nos sentimos solos con nuestros miedos más profundos. Pero, ¿y si la verdadera fuerza no estuviera en fingir que el miedo no existe, sino en enfrentarlo de frente? ¿Y si la clave para una vida sin límites estuviera exactamente al otro lado de esa puerta que el miedo te impide abrir? Este video no es otra promesa vacía. Es un mapa práctico, una guía directa hacia la liberación, basada en más de 2000 años de sabiduría estoica. La filosofía estoica no se trata de eliminar el miedo. Eso sería ignorar la naturaleza humana. Se trata de transformarlo. Se trata de entender que el miedo, cuando se confronta con sabiduría, se convierte en el combustible para tu mayor libertad. Durante 60 minutos nos sumergiremos en la profunda sabiduría del estoicismo, una filosofía que durante más de 2 milenios ha ofrecido las herramientas más poderosas para enfrentar nuestros miedos y volvernos inquebrantables. Te guiaré por un camino de autodescubrimiento y empoderamiento, mostrándote cómo la valentía estoica no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Cuando te atreves a enfrentar tus miedos, la vida se expandirá de maneras que nunca imaginaste. Nada puede detenerte. Si estás cansado de ser rehén de tus inseguridades y anhelas una valentía que te libere, haz un gesto de compromiso. Deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún paso de este viaje transformador. Para sellar esta decisión de valentía, escribe en los comentarios: enfrento mis miedos, nada me detiene. Tu viaje hacia la libertad comienza ahora. 1. El lado oculto del miedo, conociendo al adversario interno. El miedo es universal. Nos acompaña desde los primeros instantes de vida, actuando como un mecanismo de supervivencia. Es el escalofrío cuando hay peligro, la vacilación antes de un salto a lo desconocido. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que la mayor parte de nuestros miedos modernos no provienen de amenazas físicas inminentes, sino de una narrativa interna, una construcción mental que distorsiona la realidad y nos aprisiona. Esta narrativa, alimentada por experiencias pasadas, expectativas futuras y comparaciones sociales, crea una red invisible que nos impide avanzar. Es el miedo al fracaso, al juicio, al rechazo, a la soledad, a la pérdida. Son miedos abstractos, pero con consecuencias muy reales en nuestras vidas, capaces de mantenernos estancados, negándonos las experiencias que podrían llevarnos al crecimiento y la felicidad. Los estoicos entendían que la fuente de nuestro sufrimiento no radica en los eventos externos en sí, sino en cómo interpretamos esos eventos. Lo mismo ocurre con el miedo. No es intrínseco a la situación, sino a nuestra percepción de ella. Marco Aurelio nos recuerda: si algo externo te aflige, no es la cosa lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella. Y esto lo puedes abolir en cualquier momento. Esta es la esencia de lo que llamamos conocer al adversario interno. Significa hacer una inmersión profunda en uno mismo, sin juicios, para identificar cuáles son esos miedos que te persiguen. ¿Son miedos reales o son fantasmas creados por tu propia mente? A menudo, el miedo que nos paraliza es el miedo a la propia emoción del miedo, un ciclo vicioso que se autoalimenta. Para desarmar a este adversario, necesitamos autoconciencia,
Tómate un momento para reflexionar. Cuando sientes miedo, ¿qué es exactamente lo que estás perdiendo? ¿Qué ganas al evitar la confrontación? Escribe sobre tus miedos más profundos, sin censura. Permítete sentir la vulnerabilidad, pero no te ahogues en ella. Al dar nombre a esos fantasmas, los sacas de las sombras y los traes a la luz de la razón. El miedo tiene poder sobre lo que permanece oculto e indefinido. Una vez que lo expones, empiezas a ver su verdadera naturaleza. A menudo es solo una proyección distorsionada de eventos futuros o una amplificación de fallas pasadas. Al entender que el miedo es, en gran parte, una construcción mental, adquieres la primera herramienta para desmantelar tu prisión. La batalla no es contra el mundo, sino contra las narrativas limitantes que tu propio miedo construye dentro de ti. Solo al conocer verdaderamente esta fuerza interior, podrás empezar a desmantelar su poder. Y este es el primer y fundamental paso para que nada pueda detenerte. 2. La valentía de la razón, usando la lógica contra el pánico. Una vez que has identificado tus miedos, el siguiente paso es usar el arma más poderosa del estoico, la razón. En momentos de pánico, la emoción tiende a tomar el control, nublando nuestro juicio y llevándonos a decisiones impulsivas y, a menudo, perjudiciales. La valentía estoica no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con un razonamiento claro y frío, analizando la situación de forma objetiva, sin permitir que la emoción nos domine. Epicteto nos enseñó: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Esto es fundamental para la segunda estrategia: desconstruir el pánico con la lógica. Cuando surge el miedo, nuestra mente tiende a saltar al peor escenario posible, activando un sistema de alarma interno que distorsiona la realidad. Es en ese momento cuando la razón debe intervenir. Pregúntate: ¿cuál es la evidencia real de este miedo? ¿Cuál es la probabilidad estadística de que ocurra lo peor? Incluso si ocurre lo peor, ¿qué está realmente en juego? ¿He superado desafíos similares antes? La mayoría de los miedos son irracionales o exagerados. El miedo a hablar en público, por ejemplo, rara vez se trata de un peligro físico real, sino del juicio social. Al aplicar la razón, reduces al monstruo en tu mente a un tamaño manejable. Te das cuenta de que muchas de tus preocupaciones son solo juicios de valor y no hechos concretos. Considera el miedo al fracaso. La emoción del miedo te dice que no lo intentes. La razón, sin embargo, te lleva a analizar cuál es el verdadero costo de fallar. Generalmente, no es la aniquilación, sino una lección valiosa. Séneca nos anima a afrontar las adversidades de frente. Un hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Al racionalizar el miedo, impides que se convierta en pánico y paralice tu capacidad de actuar. Aprendes a separar el peligro real, raro, del peligro percibido, común. Esta distinción es liberadora. Te permite ver el miedo como una señal, no como una barrera infranqueable. Utilizas la lógica para crear un espacio entre el estímulo, el evento temido, y tu respuesta, el pánico. En ese espacio reside tu libertad para elegir la acción valiente en lugar de la reacción automática de huida. La valentía de la razón te capacita para enfrentar cualquier cosa porque ya la has desarmado en tu mente. Y cuando logras hacer eso, tu mente se convierte en una aliada y nada puede detenerte. 3. El abrazo de la incertidumbre. Encontrando fuerza en la vulnerabilidad. La tercera estrategia para enfrentar tus miedos y volverte imparable es la más contraintuitiva, pero también una de las más liberadoras: abrazar la incertidumbre. La mente humana anhela el control y la previsibilidad. Vivimos en una búsqueda constante de garantías, de planes perfectos, de certezas que rara vez existen.
El miedo a menudo es la respuesta visceral a la ausencia de control, a la vastedad de lo desconocido. Tenemos miedo de lo que pueda pasar, de lo que no sabemos, de lo que está más allá de nuestro alcance. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la vida es, por su propia naturaleza, incierta. Aceptar esto no es una señal de debilidad, sino de profunda fuerza. Es en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad donde reside la verdadera resiliencia. Piensa en un barco en un océano tormentoso. Si el capitán intenta controlar cada ola, se agota. La sabiduría está en ajustar las velas, en guiar el barco a través de la tormenta, aceptando la fuerza indomable del mar. De la misma manera, en nuestras vidas, intentar controlar cada variable externa es una batalla perdida que genera ansiedad interminable. El estoico practica el amor fati, amor al destino, que se extiende a la incertidumbre. No significa amar el sufrimiento, sino amar lo que la vida ofrece, incluyendo sus sorpresas, sus desafíos y su inherente imprevisibilidad. Es una aceptación radical de que el futuro es un libro abierto y nuestra capacidad de adaptación es nuestra mayor virtud. Cuando abrazas la incertidumbre, te liberas de la necesidad de tener todas las respuestas, de predecir cada paso. Confías en tu capacidad de responder a cualquier cosa que la vida te presente. Esto no es ser irresponsable, sino ser robusto. En lugar de huir de lo desconocido, lo ves como un territorio de oportunidades para probar tu valentía y tu sabiduría. Séneca aconsejaba: la vida es una obra de teatro. Lo que importa no es lo larga que es, sino lo bien interpretada. Nuestras actuaciones se ponen a prueba en las escenas de incertidumbre. En lugar de luchar contra la ausencia de control, te entregas a ella, permitiendo que la vida te moldee, te enseñe y te fortalezca. Cada vez que das un paso hacia lo desconocido con un corazón abierto, expandes tu zona de confort y disminuyes el poder del miedo. La incertidumbre se convierte en una aliada, una maestra, y tu capacidad de abrazarla te hace verdaderamente imparable. 4. La meditación de la impermanencia. Liberándose de la aversión a la pérdida. Uno de los miedos más profundos y paralizantes es el miedo a la pérdida. Tenemos miedo de perder a seres queridos, bienes materiales, estatus, salud o incluso la propia vida. Este miedo se manifiesta como apego excesivo, ansiedad por el mantenimiento de lo que tenemos y aversión a cualquier cambio que pueda amenazar nuestro estado actual. La mente, atrapada en la ilusión de permanencia, se resiste a la verdad fundamental de la vida. Todo es impermanente. La cuarta estrategia estoica es la meditación de la impermanencia, un ejercicio poderoso para liberarse de esta aversión y encontrar la paz en la fluidez de la existencia. Esta meditación nos invita a contemplar la naturaleza transitoria de todo lo que nos rodea. Piensa en tus posesiones más valiosas. Pueden dañarse, ser robadas o simplemente desgastarse con el tiempo. Piensa en las personas que amas. Un día todos partiremos. Contemplar esta realidad no es ser mórbido, sino ser realista. Marco Aurelio nos recuerda: eres un alma pequeña llevando un cadáver. Esta frase, aunque dura, nos invita a desapegarnos de lo que es externo y efímero, y a enfocarnos en lo que es verdaderamente nuestro carácter y nuestra virtud. Cuando aceptas la impermanencia, el miedo a la pérdida disminuye su poder. Empiezas a valorar el presente de forma más profunda, aprovechando cada momento con las personas que amas, disfrutando de tus posesiones sin ser poseído por ellas. Entiendes que la verdadera seguridad no radica en acumular o apegarse, sino en tu capacidad de adaptarte y encontrar satisfacción en cualquier circunstancia. La meditación de la impermanencia enseña que el único lugar donde la pérdida no puede afectarte es dentro de ti, en tu carácter inquebrantable.
Esto no significa que no sentirás tristeza o dolor cuando la pérdida ocurra. Somos humanos, pero te recuperarás más rápidamente, porque tu mente ya está entrenada para aceptar el flujo de la vida. La libertad de no temer la pérdida es una de las mayores formas de valentía. Y cuando la conquistas, te vuelves verdaderamente libre y nada puede detenerte. 5. El silencio del ser. Acabando con el miedo al vacío. El miedo al silencio, a la soledad y a la nada es uno de los motores más subestimados de nuestra constante agitación. Vivimos en una era de sobrecarga de información, de conectividad incesante y de ruido externo e interno. Huimos del vacío porque tememos lo que puede revelar, tal vez la inadecuación, la falta de propósito, la ausencia de algo que nos defina. La quinta estrategia estoica es el silencio del ser, una práctica de autoaceptación radical que disuelve el miedo al vacío y nos conecta con nuestra esencia más profunda. Esta estrategia no es solo sobre meditación, sino sobre estar cómodo con tu propia compañía, contigo mismo, sin distracciones. Es la valentía de apagar el celular, de dejar de buscar aprobación externa y simplemente ser. Cuando permites que el ruido externo e interno se disipe, confrontas tu propio vacío. Muchas personas se sienten incómodas en este espacio, ya que las obliga a enfrentar sus pensamientos más profundos y sus inseguridades. Sin embargo, el estoico ve este vacío como un espacio de potencial, de autodescubrimiento. Es donde emerge la verdadera fuerza y claridad. El silencio del ser te enseña que no necesitas validación externa para existir, para ser completo. Tu identidad no está definida por tu profesión, tus bienes o tus relaciones, sino por tu virtud y tu capacidad de razonar. Cuando abrazas este silencio, te das cuenta de que el vacío no es un lugar de carencia, sino de abundancia interior. Te libera de la necesidad de llenar cada momento con actividad, cada silencio con palabras. Te muestra que tu esencia es suficiente. Este es un miedo que, una vez confrontado y abrazado, te da una libertad inmensa, ya que dejas de buscar en el mundo exterior lo que solo puede encontrarse dentro de ti. Una mente que no teme el vacío de su propia existencia es una mente inquebrantable. Y cuando alcanzas este nivel de paz, nada puede detenerte. 6. La disciplina del desapego, desarmando el miedo a perder el control. La sexta estrategia para enfrentar tus miedos y ser imparable es la disciplina del desapego. Una de las mayores fuentes de miedo en nuestras vidas es la ilusión de que tenemos control sobre todo. Queremos controlar resultados, el comportamiento de las personas, las circunstancias e incluso el flujo del tiempo. Cuando esta ilusión se desvanece, y siempre lo hace, experimentamos un miedo profundo a la pérdida de control que puede llevar al pánico y la frustración. El estoicismo, sin embargo, nos ofrece una visión radicalmente liberadora. El control real reside solo en nuestras intenciones, nuestros esfuerzos y nuestra respuesta a los eventos, y no en los resultados en sí. La disciplina del desapego no significa apatía o falta de ambición. Significa hacer lo mejor posible con toda tu energía y virtud, pero soltar el apego al resultado. Piensa en un arquero estoico. Se concentra en su postura, en la tensión de la cuerda, en la alineación de la flecha, en la calma de su respiración. Hace todo lo que está a su alcance para disparar con perfección. Pero, una vez que la flecha es lanzada, el resultado, dónde caerá la flecha, si dará en el blanco, si el viento la desviará, está fuera de su control. Aferrarse al resultado es una fuente de ansiedad innecesaria. Desapegarse es liberador. Esta práctica nos enseña a distinguir entre lo que es nuestra tarea y lo que es el destino. Nuestra tarea es actuar virtuosamente. El destino es lo que sucede. Cuando surge el miedo a perder el control, te preguntas, ¿qué está realmente bajo mi control aquí?
¿Dónde debo concentrar mi energía? La respuesta es siempre en tus acciones, en tu actitud. Esta disciplina te impide agotarte en batallas que no pueden ser ganadas. Calma tu mente, porque entiendes que tu paz no depende de un mundo que se ajuste a tus expectativas, sino de tu capacidad de adaptarte a él. Al desapegarte de los resultados, te vuelves invulnerable a las fluctuaciones de la fortuna. Actúas con valentía, sabiendo que hiciste lo mejor y el resto está en manos del universo. Una mente desapegada es una mente poderosa, y cuando dominas esta disciplina, nada puede detenerte. 7. El entrenamiento de la adversidad. Premeditatio malorum ampliada, fortaleciendo el espíritu para lo inevitable. La séptima estrategia es una expansión de la premeditatio malorum que abordamos anteriormente, pero con un enfoque aún más profundo. No solo pensar en los males, sino entrenar tu mente para enfrentarlos activamente. El miedo al sufrimiento, al dolor, a la pérdida, a la dificultad, es uno de los más viscerales. Huimos de la adversidad a toda costa, pero el estoicismo nos enseña que es precisamente en su aceptación y en su enfrentamiento donde reside nuestra mayor fuerza. Esto no es una invitación al masoquismo, sino a la inmunización emocional y a la construcción de una resiliencia inquebrantable. Séneca nos desafía. A veces haz como un hombre rico en su mesa de comedor, a veces sé un pobre. Él sugería practicar la pobreza, el hambre, el frío, la incomodidad en pequeñas dosis voluntarias. Esto puede significar tomar una ducha fría para enfrentar la incomodidad, ayunar durante unas horas para sentir el hambre y la sed, o pasar un día sin celular para confrontar la dependencia. Estas mini adversidades sirven como un entrenamiento para el espíritu. Te enseñan que eres más fuerte de lo que piensas, que puedes soportar mucho más de lo que imaginas y que tu felicidad no depende de una zona de confort constante. Cuando te expones voluntariamente a la incomodidad, desarmas el miedo a ella, interiorizas la lección de que el sufrimiento es menos terrible en la realidad que en la anticipación. El cuerpo aprende que puede resistir. La mente aprende que puede adaptarse. Este entrenamiento de la adversidad no busca el dolor por el dolor, sino la libertad que surge de la comprensión de que no eres rehén de las circunstancias. El miedo a perder tu casa disminuye cuando sabes que puedes vivir con menos. El miedo a la soledad se atenúa cuando aprendes a apreciar tu propia compañía. Esta estrategia te hace antifrágil, es decir, no solo resistes la adversidad, sino que te fortaleces con ella. Transformas lo que temes en una oportunidad de crecimiento. Y cuando tu mente se convierte en una fortaleza impenetrable a través del entrenamiento, nada puede detenerte. 8. El arte de la desidentificación, el miedo. No eres tú. Uno de los mayores engaños de la mente es la identificación con el miedo. Cuando sentimos miedo, tendemos a decir, soy miedoso, soy ansioso. Esta identificación transforma el miedo de una emoción pasajera en una parte intrínseca de nuestra identidad. La octava estrategia estoica es el arte de la desidentificación. Aprender a observar el miedo sin convertirse en el miedo, separando la emoción de quien realmente eres. Tú eres el observador, no el sentimiento. Epicteto enseñó que es preciso que la vida sea una escuela para nosotros, no una taberna. Esta escuela implica aprender a cuestionar nuestras impresiones y emociones. Cuando el miedo surge, en lugar de ser arrastrado por él, detente. Pregúntate, ¿es el miedo dominándome o soy yo observando el miedo? Imagina el miedo como una nube que pasa en el cielo. Tú no eres la nube, tú eres el cielo. La nube surge, atraviesa y se disipa. Tu esencia permanece intacta.
Esta práctica requiere conciencia y disciplina para crear un pequeño espacio entre el estímulo del miedo y tu reacción automática. En ese espacio reside tu libertad. Al practicar la desidentificación, te das cuenta de que el miedo es solo un pensamiento, una sensación física, una energía. No es tu ser central. Esto te da el poder de elegir tu respuesta. Puedes sentir el miedo, pero decidir actuar con valentía, porque no estás definido por esa emoción. Estás definido por tus elecciones. Esta estrategia debilita el poder del miedo sobre ti, ya que no lo alimentas con tu identificación. Te conviertes en un observador objetivo, capaz de ver el miedo como un mensajero que puede indicar un peligro real o solo una falsa alarma, en lugar de un amo. Y cuando el miedo se convierte en un mero invitado en tu mente y no en un inquilino permanente, tu libertad se expande. Entiendes que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de sentir miedo y, aún así, actuar de acuerdo con tus valores. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio, nada puede detenerte. 9. El ejercicio de la virtud, el antídoto supremo contra el miedo. La novena estrategia es, en realidad, el fundamento de todas las demás y el antídoto estoico supremo contra el miedo, el ejercicio de la virtud. Para los estoicos, la virtud, sabiduría, valentía, justicia y templanza, no era solo un ideal, sino la única cosa intrínsecamente buena y la base de una vida feliz e inquebrantable. Cuando vives de acuerdo con tus virtudes, el miedo pierde su poder, porque lo que realmente temes, la pérdida de algo externo, se vuelve irrelevante ante tu integridad interna. Piensa en el miedo al juicio ajeno. Si tu acción es justa y sabia, lo que piensen los demás es indiferente, pues tu conciencia está tranquila. El miedo a la pobreza. Si vives con templanza y gratitud, te adaptas con facilidad y la abundancia se convierte en un estado mental, no en una condición externa. El miedo a la muerte. Si has vivido con valentía y propósito, la muerte es solo el final de un capítulo bien vivido y no algo a temer. Actuar virtuosamente significa alinear tus acciones con tu mejor versión de ti mismo, con aquello que sabes que es correcto, independientemente de las circunstancias o de las consecuencias externas. Esta estrategia es la culminación de todo lo que hemos aprendido. Te da un norte inquebrantable cuando te preguntas, ¿qué haría una persona sabia ahora? ¿Qué es lo justo en este momento? ¿Qué requiere valentía aquí? Desvías el foco de tu miedo y lo pones en tu propósito. Esta búsqueda de la virtud te libera de la búsqueda incesante de aprobación externa y de la esclavitud de tus pasiones y aversiones. Tu mente se calma porque hay claridad en tus acciones. No te preocupas por lo que no controlas, sino que te concentras intensamente en lo que puedes controlar. Tu elección de ser virtuoso en cada momento. Una vida virtuosa es una vida sin miedo, pues lo que realmente importa, tu alma, tu carácter, está seguro dentro de ti, intocable por cualquier adversidad externa. Y cuando tu propia virtud se convierte en tu armadura y tu guía, nada puede detenerte. 10. Acción valiente en pequeños pasos. La demolición activa del miedo. La 10ª y última estrategia es la más práctica de todas y el punto culminante de todo nuestro aprendizaje. La acción valiente en pequeños pasos. De nada sirve comprender el miedo, racionalizarlo, aceptar la incertidumbre y entrenar la virtud si no traduces ese conocimiento en acción. El miedo se alimenta de la inercia, crece en la oscuridad de la procrastinación y la evitación. Para demolerlo de una vez por todas, necesitas actuar. Pero la buena noticia es que no tiene que ser un salto gigantesco. Pequeños pasos consistentes son la clave. Los estoicos eran pragmáticos. Entendían que la filosofía no era solo para ser leída, sino para ser vivida.
Si tienes miedo de hablar en público, no empieces con una conferencia para 1000 personas. Empieza presentando una idea en una reunión pequeña o grabando un video corto para ti mismo. Si tienes miedo al rechazo, empieza saludando a un extraño o haciendo una pequeña invitación a alguien. Cada pequeño acto de valentía es como un mazo, rompiendo un ladrillo de la prisión que el miedo construyó a tu alrededor. Cada vez que actúas a pesar del miedo, envías un mensaje poderoso a tu cerebro. Yo soy el maestro, no el miedo. Esta práctica de exposición gradual o acción valiente no solo debilita el miedo, sino que también construye confianza. El éxito, aunque pequeño, alimenta el siguiente paso. El fracaso, cuando ocurre, se convierte en una lección, no en una derrota. Aprendes que el verdadero fracaso es la inacción, no el intento. El miedo quiere mantenerte en tu zona de confort, pero la vida, el crecimiento y la libertad están fuera de ella. Al dar un paso tras otro, expandes tu zona de valentía, hasta que lo que antes parecía aterrador se vuelve rutinario. Esta estrategia es el testimonio viviente de que el estoicismo es una filosofía de acción. Es la prueba de que el miedo es un obstáculo solo si lo permites. Y cuando te mueves, cuando actúas a pesar del miedo, te demuestras a ti mismo que de hecho nada puede detenerte. Tu vida se convierte en la máxima expresión de tu libertad. Conclusión: la valentía que te libera. Hemos llegado al final de nuestro viaje de 60 minutos, un viaje que nos ha llevado al corazón de la valentía estoica. Hemos visto que el miedo, aunque universal, puede ser desarmado y transformado. Recuerda las 10 estrategias que aprendimos: conocer al adversario interno, la valentía de la razón, el abrazo de la incertidumbre, la meditación de la impermanencia, el silencio del ser, la disciplina del desapego, el entrenamiento de la adversidad, el arte de la desidentificación, el ejercicio de la virtud y la acción valiente en pequeños pasos. Estas no son solo técnicas, son pilares para una vida inquebrantable. Te invitan a mirar tu miedo no como un enemigo, sino como un mensajero. Te capacitan para desmantelar tus prisiones mentales y caminar libremente hacia tus propósitos. El mundo seguirá presentando desafíos, pero tú, armado con la sabiduría estoica, ya no serás una víctima. Serás un guerrero de tu propia paz. Tu viaje para enfrentar tus miedos comienza ahora. Elige una de las 10 estrategias y empieza a aplicarla hoy mismo. Pequeños actos de valentía diarios se suman a una vida extraordinaria. Y para sellar tu compromiso con la libertad y la valentía, deja un comentario sobre qué estrategia vas a empezar a aplicar. Recuerda, cuando enfrentas tus miedos, nada puede detenerte. Ve y vive tu vida sin límites.